quitar valor a una persona. Entonces cuando nosotros vemos en otro, decimos, uy, qué poco valor tiene, cómo la maltrata, cómo la destrata, siempre, ¿no? Ponemos como la mirada, es mucho más fácil verlo en el otro, no se da cuenta cómo está con esa persona, ¿sí? Pero cuando empezamos a observar, nosotros muchas veces nos volvemos nuestros propios verdugos. Entonces es más fácil de verlo en el otro que de verlo en uno mismo, ¿sí? ¿Cómo partimos de eso? Bueno, muchas veces nosotros tenemos un día muy agitado, muy con obligaciones, donde tenemos cosas a futuro, tenemos valentía, tenemos sueños, tenemos incentivos, tenemos anhelos, tenemos sueños, y vamos construyendo esa vida sin detenernos ningún momentito en qué nos sucede a nosotros como personas y si somos coherentes o incoherentes, ¿sí? ¿Qué es la coherencia? La coherencia es siento, en este orden, siento, pienso y acciono. Entonces ahí es donde las personas que están en lo espiritual van a comprender también que es como que todo fluye mágicamente. ¿Por qué? Porque uno lo primero que conecta, ¿cuál es? Es la emoción del siento, ¿sí? Después pienso y todo se sincroniza para que así suceda en esa acción. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de las personas, o cuando uno no es consciente, empieza a ver una incoherencia, ¿sí? ¿Qué es? Pienso, acciono. Recuerden que el anterior, ¿qué era? Siento. Muy bien. Pienso y acciono. Cuando la persona empieza a razonar, a vibrar en la incoherencia, piensa, acciona y reprime la emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se escucha, sí, le dije que sí, pero me quedé con una bronca, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a ser el verdugo de uno mismo. ¿Por qué? Porque no da lugar a que mi emoción realmente sea fiel a lo que yo siento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos acá. ¿Ven con claridad? Sí. Bien. Tenemos el inconsciente y el consciente, ¿sí? A través de esa incoherencia es como yo me empiezo a vincular y proyecto en cualquier ámbito de mi vida esa relación, ese vínculo, donde pienso de una forma, donde reprimo lo que siento, ¿y qué sucede conmigo? De otra manera. Claro, y me bloquea, no fluyo. Las personas que están como terapeutas o los que no, muchas veces pueden haber escuchado, me siento como estancado, me siento como sin salida. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Por qué es eso? Porque soy incoherente, porque acciono sin sentir, pero llega un momento donde, ¿qué sucede? No le encuentro el rumbo, le pierdo el sentido, pierdo el foco, entonces me quedo anclado, me quedo estancado. Obviamente hay toda una función biológica, ¿sí? Pero no los quiero confundir. Bien, entonces comienza en una dinámica de incoherencia que me empieza a hacer mal. ¿Qué sucede? Conscientemente me pagan poco. Inconscientemente, ¿qué hago? No me doy nada. ¿Sí? Conscientemente no me consideran. Es lo que yo opino. No me consideran. Me pagan poco. Me enojo con mi jefe. ¿Sí? ¿Y qué sucede inconscientemente? Yo no soy generosa. Conscientemente siento que me juzgan. Inconscientemente no soy amoroso conmigo mismo. Conscientemente hago poco por mí. Inconscientemente me critico y me castigo. ¿Se
Ahí comienzo yo a hacer una crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Quién sabe qué es la crisis? La crítica. Crisis. Es más que una oportunidad. A ver. Y cuando la persona se quiebra, llega al límite de su capacidad, podría ser, llega un momento que dice basta, hasta aquí llego. Y ahí se produce un quiebre y ahí empiezan las oportunidades, cuando pide ayuda, obviamente. Muy bien. Por acá. En realidad, mi visión, por experiencia, siempre por experiencia va a ser, al proyectar, que lo vi con lo que me ha pasado, es, no me estoy dando, ese amor que en realidad viene desde ahí, es el amor ese que vos no te das, ese cuidado, esa comprensión, pero bueno, viene del quiebre ese, porque ahí empezás a sentirte, a escucharte, a valorarte, a cuidarte, a mimarte, bueno, pero es poco a poco, porque tampoco no es todo de una, es paso a paso, decir, no me pagan, bueno, ¿qué hago para mí? Que yo no me valoro, yo no me doy, hay que ser, no, esto no viene desde el ego, el yo, viene desde el que me empiezo a sentirme y amarme, que es lo que no tengo aprendido. Exactamente. ¿Alguien más quiere participar? Sin vergüenza. Escúchense, ¿sí? ¿No? La crisis es una eclosión de emociones. ¿Sí? Es una eclosión. Nunca sé cuál es la que me detonó, pero sí sé que son todas. Entonces ahí es donde hay un quiebre realmente entre el inconsciente y el consciente. Es un quiebre. Entonces, a partir de ahí, en esa crisis, yo comienzo a hacer un despertar, una búsqueda interior. ¿Sí? Algunos comienzan con lo espiritual, otros comienzan con una terapia tradicional, otros empiezan a meditar, otros empiezan a hacer un plan de alimentación consciente, ¿no? Cada uno empieza a buscar, pero es una eclosión de emociones. Cuando nosotros tenemos en el consultorio o en nuestra vida cotidiana alguien que está en crisis, es el mejor aliado. ¿Por qué? Hay que abrazar la crisis, porque es la antesala de un diagnóstico posterior. Entonces es muy importante entrar en crisis. No importa el tiempo que nos lleve, pero es empezar a ahondar en lo más profundo de nosotros. ¿Sí? Ustedes piensen que muchas de las personas que son mentales, ¿qué hacen cuando tienen una crisis? Se medican, continúan y en algún momento vuelven a eclosionar con un pánico, por ejemplo, con un ataque de pánico. ¿Sí? Y vuelven, es como que la cabeza, no se olvide que empezamos desde este punto, que es la incoherencia. Piensa y acciona. No conecto porque reprimo mi emoción. ¿Se entiende? Entonces, si yo reprimo mi emoción, la crisis es que mi emoción ya no da más en este envase. Quiere salir. Y como quiere salir, busca. Y empiezo a estar horrible, espantosamente mal. Bien. ¿Qué pretende? Que esto se convierta en un sentir. ¿Por qué? Porque hasta acá mi cabeza desconectó mi corazón, desenchufó. ¿Se entiende? Entonces, como desconectó, como desenchufó, mi acción continúa hasta que en un momento vuelve a dar otra crisis, hasta que en otro momento empieza a haber un diagnóstico. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el paso siguiente? La enfermedad. ¿Sí? Entonces, todo manifiesto de una enfermedad, absolutamente todo, su origen es una emoción. Todo. ¿Sí? Nosotros podemos entender que esa emoción puede ser transgeneracional, es una emoción, ustedes escucharán que algún médico dice, no, es congénita. No, es transgeneracional desde la mirada bio. ¿Por qué? Porque pasó una generación, un hecho que impactó, que atravesó emocionalmente a todo ese clan. Esa emoción quedó cristalizada porque no se resolvió
la generación que sigue va a sufrir ya el conflicto. Y como va a sufrir el conflicto, ¿por qué se repite ese conflicto? Porque la emoción sigue. Crisis de conflicto. ¿Va? Entonces, ¿por qué comienzan a activarse determinados participantes? Porque yo puedo ser más visceral, más racional, más lógico. Entonces la enfermedad o el diagnóstico se va a localizar donde yo sea, con mi esencia, lo más permeable. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo una persona que todo lo tiene que pasar desde la lógica, todo su conflicto va a pasar por la cabeza y la parte de la garganta. ¿Sí? Si yo tengo una persona que es más emocional, lo va a pasar por los órganos que comprenden todo lo que es el pecho, las mamas, ¿sí? El estómago, el hígado. Si yo tengo una persona que es más visceral, todo lo que es esta parte. Si yo tengo una persona rígida mentalmente, las estructuras óseas. Por eso osteoporosis, se quiebran, ¿sí? Si yo tengo una persona que está muy desvalorizada, todo lo que comprende los genitales, alrededor de las caderas, ¿sí? Y así podemos enumerar un montón. Cuando la persona, ustedes tienen que tener en cuenta, cuando tienen determinadas características, va a ser permeable, más que nada, esa crisis que me va a dar el diagnóstico determinado. ¿Se entiende? Entonces, esta crisis, este conflicto, comienza a replantearme qué es lo que pensé y no le doy lugar a mi emoción. ¿Se entiende? Por eso la incoherencia. Todo parte de la incoherencia. Si yo soy coherente, no, porque expreso mi emoción. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siento que no, y tengo la libertad de poder expresarlo. No sostengo nada. La desvalorización también, uno de los códigos binarios que se desprenden de eso, es la complacencia. Eso me pone muy vacío a mí. Todo el día, como usted que acompaña a su esposo, ¿no? Todo el día yo tengo que accionar para complacer. Y empiezo a ser mi propio verdugo, porque de lo que doy, yo doy todo y quedo vacía. No, y empieza a ahondar muy profundo la desvalorización. Por eso el dolor muscular, por eso el dolor de las articulaciones, por eso a lo mejor a usted se le manifiesta constantemente la garganta. ¿Por qué? Porque reprime lo que quiere expresar. Los ojos. ¿Sí? Entonces, claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que prestar atención, que es la coherencia y la incoherencia. Somos coherentes, a veces podemos ser diplomáticos, pero ser coherentes, ¿sí? Pero es distinto a seguir sosteniendo en el tiempo algo que a mí me hace mal. ¿Sí? Si me hace mal, tengo que tener la libertad de decir no. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Podrías repetir, porque me interesa un montón, el tema de lo que es la cabeza, la boca, lo que significa Las visceral? características. Eso, por favor. Sí, claro. Nosotros tenemos que partir de la base, ¿sí?, que la desconexión del consciente con el inconsciente es lo que está en nuestro génesis, lo que somos. Ahí no hay manipulación alguna. ¿Qué sucede? Como vamos a ir avanzando conforme esta explicación, en el inconsciente es de donde se semilló todo lo que nosotros heredamos, más allá de lo que es el árbol genealógico y más allá de lo que es el periodo de gestación. ¿Está? Bien. Entonces, el inconsciente va a guardar la información que en una determinada edad, después de los 7 años, esa información va a empezar a distorsionarse. ¿Por qué? Porque ahí desconectamos del marsupio de mamá. Somos seres marsupiales, desconectamos.
Entonces, como desconectamos, empezamos a formar nuestra propia personalidad. A eso se le suma nuestra idiosincrasia. ¿Qué es esto? Justamente, si somos personas mentales, todo lo que va a afectar a nuestra cabeza, incluyendo nuestra garganta, va a ser todo desde la razón. ¿Por qué? Porque quiero pasarlo por mi lógica. Nada es emocional, todo desde la lógica. ¿Sí? Entonces puede haber problemas de dentadura, porque no puedo atrapar determinadas cosas. Hay problemas, por ejemplo, de ansiedad, de preocuparse mucho por el futuro. ¿Sí? Todo desde la lógica, pensamientos que me perturban todo el tiempo. Y lo que no puedo expresar, la garganta, en eso la tiroides, también un conflicto de tiempo. Luego tenemos esta parte, hombros, ¿sí? Pecho, corazón, pulmones. Entonces ahí todo lo que, la expresión es, me oprime, el dolor me oprime, me atraviesa, me estruja el corazón, ¿sí? Soy emocional, ¿sí? Luego está este área, donde están las vísceras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Todo es desde la ira, desde la rabia, desde la bronca, tengo rencor, ¿sí? Todo desde ahí, todo desde las tripas, desde nuestras pasiones. Acá está todo lo que comprende a la desvalorización, también comprende nuestros genitales, nuestro sentido de pertenencia. Entonces, todo el conflicto va a rondar desde ahí. Nuestras piernas es la acción, ¿no? Es traccionar, es ir hacia. Por eso muchas veces cuando nos dicen, me siento estancado, bueno, tenemos que empezar a ver este área, ¿qué sucede acá? ¿Sí? Cuando soy una persona rígida mentalmente, también afecta todo lo que es lo óseo. Por eso, las inflamaciones es lo que me permite a mí experimentar o exteriorizar la ira de algo que es tan rígido que no lo puedo cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Hay, obviamente, es más Sí, amplio, seguro. pero para no perdernos en la charla. Entonces, si nosotros continuamos con esta crisis que hoy les decía, abrazar la crisis. Yo sé que es un momento doloroso cuando uno está en crisis, pero esa crisis de verdad que nos hace despertar, nos hace empezar a vernos, a dejar de ser verdugos con nosotros, porque hasta este momento siempre tenemos esa mirada juzgadora hacia nosotros mismos. Por eso esto, siento que me juzgan, hago poco por mí, eso es desde el consciente, yo tiro eso afuera, pero en realidad soy yo lo que estoy haciendo más duro conmigo, ¿sí? Y entonces ahí esto se convierte en mi realidad, ¿sí? Me enojo, me desanimo, me reniego, me llena de desesperanza, ¿sí? Bien. Cuando nosotros tenemos marcado un pasado doloroso, siempre estamos desde la desvalorización y la incoherencia a un pasado doloroso que nos está limitando para nuestra acción, aparecen, seguramente han escuchado, las creencias limitantes. ¿Sí? Entonces, ahí se los va a explicar Silvita, las creencias limitantes. Todos, absolutamente todos tenemos creencias limitantes. Por suerte hoy hay un despertar y las generaciones que vengan con esta información va a ser totalmente diferente, por suerte. Así que vamos a centrarnos en las creencias limitantes, ¿sí? Bueno, me va a apoyar igual acá, Paulita. Sí, claro. Bueno, sí, básicamente cuando arrastramos, digamos, cuestiones con la desvalorización, tiene que ver con todo aquello que hemos ido escuchando de pequeños, ¿no es cierto? Las comparaciones con los hermanos, las comparaciones con los primos, muchos de los que están acá seguramente fueron la oveja negra de la familia, ¿no? Y a mucha honra, y acá estamos. Todas. Y acá estamos. Entonces,
Para llegar hasta acá seguramente tuvimos que hacer mucho, y mucho nos falta, para poder salir de ese lugar, ¿no? Ya cuando estamos grandes decimos, bueno, está mucha honra que soy la oveja negra de la familia y bien, buenísimo. Pero bueno, esto de las creencias limitantes tiene que ver con todo aquello que escuchamos y que en algún punto, muy en el inconsciente, no nos permite dar esos saltos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y que tiene que ver con esto del pasado doloroso que habla Paula, y que está anclado en nuestra niñez, ¿no es cierto? O sea, están las creencias que están ancladas en la niñez, aquellas que también pudimos haber tenido en la adolescencia y también en la adultez, porque a lo largo de nuestro camino en la vida nos vamos encontrando con gente que nos va poniendo esos motes o que nos va enfrentando a esa desvalorización que viene de allá atrás, ¿no es cierto? Así que bueno, la idea sería, vamos al ejercicio. Exactamente. ¿Algo más para agregar? No, continuando con lo de Silvia, ustedes piensen que nosotros somos portadores de esa información, ¿no? Y que hoy como adultos llevamos una distorsión a través de esas creencias limitantes, ¿no? Esta palabra, distorsión. ¿Por qué? Porque es algo que se ancló en nosotros, que se semilló en nosotros, pero nuestro consciente se adaptó, se camufló. Es como que hizo una actividad camaleónica. ¿Se entiende? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos esos programas de creencias limitantes que se semillaron en la niñez, que arrastramos en la adolescencia, vamos a necesitar verdugos en esta escena para que todo el tiempo ese programa esté activo en mí. ¿Se entiende? Sí. Por eso hoy cuando comenzamos, yo les había leído que decían, ¿cómo la desvaloriza? ¿Qué mal la trata? ¿No? Siempre mirando para afuera, pero en realidad lo que nosotros vemos o lo que no podemos asumir porque no tenemos el valor, porque no estamos despiertos, todo el tiempo se repite en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Sí? Con un jefe, con un padre, con una pareja, con un hijo, con un nieto. ¿Sí? Siempre hay ese coqueteo, pero ¿por qué? Porque esa persona necesita tener activo mi programa. Cuando empieza uno a sanarlo, esas personas ya no son funcionales a ese conflicto, ni a esa distorsión. Hoy mencionabas vos que estás por emprender. Bueno, ¿qué sucede? Cuando uno está resonando en este programa, van a venir clientas con poco valor. ¿Sí? Entonces a lo mejor te van a decir, ay sí, pero me encanta, pero es muy caro. ¿Se entiende? Entonces, todo el tiempo lo vamos a empezar a ver. Si yo tengo un programa del abandono, voy a conocer personas abandónicas. O que alguien que quiero mucho y que se tiene que ir lejos. Un abandono. ¿Sí? El abandono, entre otras cosas, uno de los puntos fundamentales es no siento que yo soy elegida por esa persona para que se quede. Pero eso tiene que ver con lo que sucedió en mi niñez, con alguna pérdida importante. ¿Sí? Pero bueno, es para otra jornada. Chiquitito, lo que sucede acá es que nuestro subconsciente hace de imán, ¿no es cierto? Claro. Entonces va atrayendo lo que mi programa ha marcado en los ciclos memorizados. Exactamente. Si ustedes seguramente han escuchado Que el es de libro El supervivencia. Secreto. Es un programa de supervivencia. Claro. Se vive a través de esas situaciones y esas emociones. Exactamente. Ustedes seguramente han escuchado el libro El Secreto. Sí. Bueno, ¿qué dice el libro El Secreto? Lo que yo pienso, lo atraigo. atraigo. Pero hay una vueltita más de rosca. ¿Por qué? Porque si mi pensamiento vibracionalmente es alto, voy a atraer lo afín a ese pensamiento y a esa vibración. Si yo estoy con este programa, mi pensamiento va a ser, quiero tener plata, quiero tener dinero, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿qué va a suceder? No va a llegar. No va a llegar. Porque está en ese La programa. carencia. Exactamente, porque está Además, mi programa claro. activo. Entonces Claro. mi vibración, ¿qué hace? Atrae lo afín a mí.
Entonces dicen, Sí. hago de todo, hago el ritual de la luna, de la vela, de la moneda, de esto, de otro, y no pasa nada. ¿Les ha pasado? Mm. Bueno, es porque el programa está activo en mí. Si yo no desactivo el programa, puede ser la desvalorización, puede ser cualquier otro programa. Hay muchísimos programas. Si no desactivo el programa, mi pensamiento va a traerlo vibracionalmente igual a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi pensamiento imprime la materia. Y a veces son programas y a veces es fidelidad. Exactamente. Ojo con eso también. Exactamente. ¿Cómo, sí. perdón, te escuché? A veces son programas como los miedos, la desvalorización, la carencia, y a veces es la fidelidad al árbol. O Fidelidad. fidelidad Exactamente. a papá y a mamá que Claro. me dieron la vida, que me alimentaron, que me protegieron. ¿Sí? Sí. Ojo con eso también. Ustedes saben que cuando no hace mucho tiempo se descubrió que hay un lugar en el cerebro que a esa fidelidad que menciona Ana, hay una huella digital que necesita serle útil todavía al clan. Entonces yo puedo desactivar el programa, pero puede aparecer. ¿Por qué? Porque hay algo que es funcional, es importante para el clan. Entonces, cuando uno habla de destrabar conflictos, hay que profundizar en muchos vértices del cerebro para poder lograrlo. Y también educar al inconsciente para decir, bueno, esto fue bueno para el árbol, pero buscarle la otra forma para que no hacer un impacto, no hacer una crisis, pero liberarme de eso que ya no me pertenece. ¿Sí? Quiero decir algo, a eso que vos decís, obviamente para llegar a ese estado, uno tiene que pasar por las experiencias para ser sentidas en la piel, en el cuerpo, y también poder decir, es por acá. ¿Me entendés? Porque si no, uno lo ve y dice, ay, ¿cómo llego hasta allá? En realidad, Pero en con real- el tiempo claro, uno tiene sí. que descubrir que es multidimensional. No, sí, obviamente, sí. El tema es que por ahí el que no está tan enganchado, tan despierto en realidad, hace que vos decís, ¿cómo llego hasta allá? ¿Cómo hago eso que sí lo veo? El entorno donde uno trabaje o con quien se relacione es el mensaje que uno ahí tiene que estar despierto o ver esa parte para decir, ay, eso es mío. Eso es mío, Pero eso es mío. siempre, Pero también, siempre vas a entrar en crisis. sí, porque estás todo el tiempo evolucionando vos misma cuando podés verlo, Cuando uno está atento cuando y, está atento a claro, eso, a cuando eso. uno está atento, Pero mientras tanto el que no está, bueno, lo va a repetir. lo repite cada uno. hasta que en algún momento va a entrar en la Sí, crisis, ah, va a decir, a ver, claro, siempre pero justamente la misma piedra. tomando lo que decís, ¿de dónde parte? sí, de la De mente. la De la incoherencia. incoherencia. Claro, Siempre por de eso la te va a hacer, incoherencia. por eso te hace ruido. Siempre. Algo que diga, ruidito. Siempre Pero bueno, desde la incoherencia. la persona tiene Hasta que se escuche. Sí. Y cuando eso no es suficiente, va a entrar en crisis, inevitablemente. Sí. Después uno puede plantear ciclos memorizados para aquellas personas que no saben qué es los ciclos memorizados. Los ciclos memorizados son cada determinado tiempo algo parecido emocionalmente sucede. Cuando no se repara, se repite. Eso es un ciclo memorizado. Por ejemplo, ¿Sí? Por ejemplo, si uno de niño, supón, a los 11 años, hay una pérdida importante, a los 22 va a volver a tener una pérdida importante. ¿Sí? Ya sea por separación, es la emoción que me atraviesa, es algo que no lo puedo, me atraviesa. Puede ser hasta la muerte de una mascota, pero ese dolor activa un duelo que quedó cristalizado en otro momento. ¿Sí? Y así un montón de ejemplos. Continúe. Bueno, entonces, si una de las bases fundamentales es el tema de todo aquello que nos dijeron y que no nos acordamos, todo eso que está metidito ahí en nuestro inconsciente, es como lo que fundamenta, ¿no? La desvalorización que todos en mayor o menor medida tenemos, o hemos tenido, o lo seguimos elaborando, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es que ahora hagamos un ejercicio, ¿sí?
¿sí? Ahí tienen papelitos, tienen lapiceras. Y la idea es que escriban. Vamos a detenernos, como les dije, en los tres estadios de nuestra vida. Entonces van a buscar. Y la idea es que lo hagan así, que no pongan mente. Lo primero que viene, porque si no ahí empieza a ser trampa inconsciente, ¿sí? 5 creencias limitantes de la niñez. Lo que les venga. Ella no estudia, es una burra, no le da la cabeza, la hermana es más inteligente, o sea, busquen esas creencias de la niñez. Lo que nos repetían, ¿no? Lo que nos repetían, claro. Eso que nos... Tal cual, tal cual. 5 de la niñez. Perdón, me lo perdí. 5 creencias limitantes que vienen de la niñez. 5 nada más. Bueno, las que van. Vamos. Si hay más, le ¿Cuántas damos. hojas tenés? Podemos reponer hojas, cualquier cosa. Sí. No, es broma. Si quieren, tómense más o menos 5 minutos para poder hacerlo, por favor. Después les voy a pedir, por eso la cosa es que no dejen que intervenga en la cabeza, en la mente, ¿no? Lo que primero viene. Conectamos cuando éramos chiquitos a qué nos decían. O qué escuchábamos en la familia también, ¿no? Con respecto al dinero, con respecto a los vecinos, con respecto al gobierno, a los gobiernos, en general, que a uno después le deja como esa cosa de no poder lograr lo que quiere en la vida. 3 creencias también que sean de la adolescencia y 2 de la adultez. O sea, ahí les tiré toda la tarea de golpe.